Hola queridos amigos, como recuerdas mi nombre es Grigori y vivo en Rusia. Hoy les voy a hablar sobre el método de aprendizaje de cualquier idioma. Este método fue desarrollado por mí. Recomiendo les ver el vídeo hasta el final y este vídeo no les llevará mucho tiempo. Vamos a empezar. Sobre todo miro la conjugación de verbos, cómo cambian en el tiempo pasado, presente y futuro. Creo que los verbos son la parte más importante del habla. Podemos expresar muchas cosas con verbos. Todos trabajamos, descansamos, viajamos. Luego combino pronombres con verbos. Por ejemplo, te veo, me ves. Él les dijo, ellos me dicen. Ya podemos decir algo. Estos son los primeros y más importantes pasos. Son cosas básicas. Hay que dedicar al menos 5 minutos todos los días para repetirlo y pronunciarlo. Las combinaciones de un verbo con un pronombre son un componente muy importante para acostumbrarse. Se puede formar muchas combinaciones diferentes, pero lo principal es llevarlo al automatismo para se pueda hablar instantáneamente sin pensar. Luego aprendemos nuevas palabras, adjetivos, sustantivos, adverbios, pero cuando comunicamos no usamos todo el vocabulario en nuestro discurso. Basta con utilizar unas 400 palabras, constituyen el 90% de nuestro discurso. Pueden ver otro vídeo sobre cómo recordar palabras en mi canal. Personalmente yo ya conozco las palabras que usaré en la comunicación. También elijan para ustedes mismos las palabras que usarán. Esas palabras deben ser relacionadas con sus intereses, trabajo, el lugar donde viven. Así hemos aprendido las palabras necesarias. Tenemos un vocabulario básico y podemos hablar con el interlocutor. Lo más importante a la hora de hablar con el interlocutor es no preocuparse y estar tranquilo. No es necesario durante la primera conversación intentar pronunciar las palabras correctamente. No se lo logra, lo sé por mi propia experiencia. Además, se gastará energía extra. Lo principal es usar palabras para que se queden en nuestra memoria. Me gusta la correspondencia. Cuando le escribo mensajes a mi interlocutor, recuerdo mejor las palabras y las palabras que me escribe el interlocutor las anoto en mi cuaderno. La regla de oro: para dominar el idioma hay que utilizarlo. Utilizo todo. Mantengo correspondencia con hablantes nativos, escucho música, veo películas con subtítulos. Les puedo recomendar el traductor de Google. Es una cosa excelente. Utilizo el traductor de Google para componer frases o escuchar la pronunciación. Por ejemplo, el idioma francés es muy difícil porque la ortografía es muy diferente
a la pronunciación, tengo que escribir una palabra, escuchar su pronunciación y recordarla. Siempre me comunico con extranjeros en internet y todos se sorprenden de cómo logré aprender tantos idiomas. La cosa es que todo está disponible en internet y se puede utilizarlo de forma gratuita. Lo principal es tomar el asunto en serio. Es un punto muy importante. Me resultará difícil explicarlo en su idioma, pero lo intentaré. Para mí, el lenguaje no es un conjunto de palabras o estructuras gramaticales. En primer lugar, es un espacio donde entramos y tratamos de sentirnos cómodos y divertirnos. Cada persona, metafóricamente hablando, debe tener su propia llave para ingresar a este espacio. Por ejemplo, alguien asocia un idioma con la cocina nacional, música. Es muy importante pensar en una imagen que surja en su imaginación. Es individual para cada persona. Viendo el título del vídeo, pensarán que hay una manera fácil de aprender idiomas extranjeros con la ayuda de la magia. Por supuesto que no. No existe. En cualquier caso, es necesario trabajar duro, repetir, practicar, recordar, aplicar. Todo depende de ustedes. Nadie aprenderá el idioma por ustedes y solo ustedes pueden desarrollarse a ustedes mismos. Para terminar el vídeo, quiero que escriban en los comentarios su opinión sobre el vídeo. Por supuesto, escriban un método que utilizan en el aprendizaje de idiomas. Envíen este vídeo a sus amigos. Creo que mi vídeo les será útil. Pongan me gusta. Asegúrate de suscribirse. Intentaré hacer más nuevos vídeos interesantes para ustedes. Espero que el hecho de que hablé en su idioma materno les motive. Que sean felices y aprendan idiomas. Adiós.